Buenas tardes y bienvenidos de vuelta. Ahora que ya por fin el coordinador de la Estrategia de Bioética Andalucía se ha sentado, podemos reanudar esta jornada en la que abordaremos un tema candente, fundamental. Yo soy Juan Manuel Pollato y Galán por mi madre. Soy miembro del Comité de Ética Asistencial de Sevilla Sur y es mi placer poder presentarles a las personas que me acompañan aquí. Por estricto orden alfabético, nos acompaña doña Ángela Ortega, es doctora en enfermería y es una mujer realmente apasionante. Trabaja no solamente, también es diplomada en trabajo social, trabaja en el ámbito de la bioética, pero desde una perspectiva muy humanitaria, tanto es así que también es especialista en cuidados paliativos, en manejo, elaboración y trato del duelo. Es una consagrada profesora de la Universidad de Huelva, nuestra provincia vecina y hermana, y también es miembro del Comité de Ética Asistencial de Huelva, tanto así como del de Andalucía, con lo cual es una persona a tener en cuenta. Cuidadito, ¿eh? Doña Rosana Triviño, aparte de su experiencia en atención primaria como fisioterapeuta en la guerra, en la trinchera, es también profesora de bioética y humanidades médicas en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, pero curiosamente es doctora en filosofía por la Universidad de Salamanca, uno de los sitios más prestigiados para trabajar en este sentido, y se doctoró con una tesis realmente apasionante sobre la objeción de conciencia, algo en la que lo que tenemos que tener puesto nuestro objetivo siempre, sobre todo los profesionales de la salud. Ha realizado estancias en Oxford, en Cleveland, en Princeton y en el Hastings Center en Nueva York, y con lo cual aquí ya empezamos a encontrar denominadores comunes, porque quien más y quien menos también hemos pisado esos terrenos, como también lo ha pisado don David Rodríguez Aria, que también ha hecho estancias en el extranjero, profesor titular del área de ética en la Universidad de Granada, conocido por sus presentaciones. Es doctorado en filosofía moral y en ética médica por la Universidad de Salamanca, volvemos a nuestro común lugar, y por la Universidad de París. Y igualmente ha realizado estancias tanto en el Hastings Center, en Cleveland, en Ohio, en Oxford, ¿de acuerdo? La mesa sobre formación, tanto en pregrado como en posgrado, es una piedra de toque en esta jornada. Todos sabemos de dónde venimos, pero sabemos hacia dónde vamos. ¿Tenemos cantera? ¿Existe relevo? Pues en el ámbito de todos los profesionales que nos dedicamos a este viaje apasionante que es la salud, hoy vamos a tener 3 puntales y 3 punteros básicos que nos van a dar su experiencia, sus impresiones, sus opiniones, pero van a hacerlo de una manera muy rápida, muy sinóptica, muy esquemática, 15 minutos por barba, ¿de acuerdo? Vamos a ser muy estrictos con el tiempo porque imagino que nuestra audiencia, tanto en casa como aquí presencialmente, estará ansiosa por plantearles preguntas. Y voy a terminar mi somera introducción con una frase que de un autor que ya se ha mencionado esta mañana aquí, que fue Aristóteles. ¿Y qué era para Aristóteles la educación? Pues básicamente él dijo que todo pueblo que alcance cierto grado de desarrollo se halla naturalmente inclinado a fortalecer la educación, pues la educación es el principio mediante el cual la comunidad humana conserva, transmite y mejora su peculiaridad física y espiritual. Así que, sin más dilación, doña Rosana, ocupa usted la tribuna, si prefiere realizar desde allí la exposición o desde la mesa. Un estricto y respetuoso silencio. Mucha atención, por favor. Ahora ya sí. Bueno, buenos días. Encantada de compartir la mañana con todos vosotros. Y merece la pena el madrugón desde Madrid. De todos los sitios de los que habla Juan Manuel, nada que ver con estar en Sevilla, como deciros. O sea que no, vamos, me hubiera venido con mucho gusto una estancia aquí, en lugar de a todos esos sitios. Bueno, en nuestra mesa no ocupo la tribuna porque he tomado así como unas notas para que fuera como más conversada, teniendo en cuenta que el planteamiento era mesa redonda y me resulta más cómodo quedarme aquí, no por otro motivo. Lo que yo puedo contar y compartir esta mañana tiene que ver con mi experiencia docente
en pregrado, en concreto en la Facultad de Medicina ahora de la Universidad Complutense de Madrid. Anteriormente también impartí clases en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alcalá. Entonces, bueno, puedo entrar un poco en la harina de los que preceden, ¿no? Desde dónde se viene ahora o desde dónde se parte ahora, ¿no? Mis clases tienen que ver con bioética fundamentalmente en la Complutense en Medicina y en Terapia Ocupacional. Cuando estaba en Alcalá también tuve contacto y la suerte y fortuna de poderlo compartir con el colectivo de enfermería. Yo había pensado estructurar esto identificando como los objetivos fundamentales que queremos encontrar en la asignatura, en qué contexto se desarrolla este tipo de asignatura, la disparidad que hay a la hora de impartirla en todo el territorio nacional, que creo que nos da muestra y de alguna manera yo creo que engancha bien con algunas de las cuestiones que ha identificado Benjamín Herreros en su presentación, ¿no? Después, bueno, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo se plantea la metodología en la asignatura? ¿Qué dificultades se pueden identificar? Algunas propuestas de mejora, y ya no sé si me va a ir siguiendo dando tiempo. Y después, pues algunas cuestiones como abiertas quizás para el debate y poder, más para el intercambio. El objetivo que se plantea fundamentalmente, o como por lo menos abordamos no solamente yo, sino bueno, pues también los compañeros que impartimos la asignatura, es como tomar conciencia, ¿no?, de que la labor asistencial no es solo la dimensión científico-técnica. Eso también se presentaba esta mañana, ¿no?, en la inauguración de las jornadas. Es decir, la medicina dista mucho de ser una ciencia exacta, aunque siempre tenga esa aspiración de exactitud, ¿no? Y tiene una parte como una rama más descriptiva, ¿no?, en lo que es la realidad, sintomatología, pronóstico, diagnóstico, etcétera, pero hay otra parte que tiene un carácter más normativo, ¿no? En esa parte normativa es donde entra una dimensión humana, relacional, que la materia prima ya no es tanto la cuestión más científica, más técnica, más física, si queréis, sino un juego de valores. El juego de valores que además es variado y diferente. Precisamente por esto es necesaria la reflexión sobre lo que se hace, cómo se hace, por qué se hace, abrir la mente a preguntas nuevas, a reforzar y adquirir capacidades que contribuyan a un diálogo constructivo y sobre todo al análisis crítico, ¿no? Todo esto ayuda o nos gusta encaminarlo hacia la adquisición de unas herramientas de las que se ve pues, que hay cierta precariedad y no solamente en pregrado, creo que es algo que ocurre en general socialmente y seguramente en nuestros ámbitos profesionales, que es aprender a argumentar. Es curioso porque esta idea y estos objetivos, ¿no?, del aprendizaje de la argumentación y también a esa idea de tomar conciencia de que la medicina no es solo anatomía, bioquímica, biología y patología, etcétera, sino que hay toda esta otra parte, coincide con los objetivos o con las expectativas que tienen los propios estudiantes. Al principio de curso, todos los años, pasa una encuestilla así informal, anónima, o sea que pueden poner lo que ellos quieran, diciendo que esperan encontrar en la asignatura, que entienden por bioética y tal. No tienen muy claro qué es la bioética, os tengo que decir, porque salen cosas ahí variopintas, ¿no? Si es una rama de la filosofía, si es... Bueno, tampoco está claro seguramente a nivel experto, pero sí tienen claro para qué les puede ayudar. Pues a aproximarse mejor, a darle un enfoque más humano a la práctica, saber hacer lo correcto o lo que no es correcto, distinguir bien, saber defender sus posiciones y por qué lo hacen. Si se enuncian es exactamente justo hacia lo que vamos, ¿no? Estos objetivos, claro, enganchan muy bien en un contexto como en el que se desarrolla la asistencia médica en nuestros días, ¿no? Con una tecnología cada vez en aumento, donde el peligro de la deshumanización siempre está ahí, ¿no? Ese fantasma entre cables, que es muy especializado, es decir, se olvida mucho, se va mucho al punto focal y poco quizás a un abordaje más integral de las personas.
donde abundan las decisiones complejas, lo hemos visto a propósito del COVID y se refleja bien en las preocupaciones que llegan a los comités de ética asistencial, como comentaba Maribel, también entre los estudiantes. Es una cuestión que antes no salía, las cuestiones de distribución de recursos, como un problema ético que ellos se planteaban y ahora se lo plantean de una manera más fuerte, ¿no? Es un contexto donde es relevante no solamente el quehacer profesional, sino también cómo se establece la relación con pacientes y con familiares. Y a pesar de todo esto, ¿no?, que es un escenario complejo, que todo el mundo ve la necesidad, que efectivamente, como decían esta mañana, ¿no?, que sí, todo el mundo ve esa necesidad, cuando se revisan las guías docentes de las universidades, tanto públicas como privadas, del territorio nacional, lo que se ve es una disparidad enorme, enormísima. De hecho, de esto se ocupa, y aprovecho para hacer publicidad, un proyecto de investigación que lidera la doctora Lidia Feito en la Complutense a propósito de la enseñanza de la bioética y su conexión con la deliberación democrática, con ese nivel que comentaba Benjamín de la parte como política, ¿no?, en que se puede conectar o qué puede contribuir la bioética a la política. Bueno, lo que se ve, mirando así, no me voy a entretener mucho en esto, es que aparecen cursos diferentes, unas veces se dan primero, otras en tercero, en segundo, sexto, a veces de manera puntual, a veces como coletilla de otras asignaturas, comunicación, valores y bioética, o deontología, derecho sanitario y bioética, ¿no? En nuestro caso, nuestra facultad está dentro de Humanidades Médicas compartiendo espacio con Historia de la Medicina. Para que nos hagamos una idea, de las 42 facultades de medicina que he revisado, solamente 16 hacen una mención específica a la bioética o a la ética como una asignatura propia. Esto significa el 38% del total. También hay una disparidad grande, esto en las facultades de medicina, ¿vale? Ahora os digo cómo está la enfermería, que no mejora. También hay disparidad en la carga docente, en el número de horas que se imparten, es también muy variado. En enfermería la situación es peor todavía. De 40 facultades, solo en 8 facultades aparece como asignatura específica, o sea, todavía menos que en medicina. Y en otros grados sociosanitarios o sanitarios, la cosa, imaginaos, o sea, cuanto más se diluye, más se aleja de la idea de la medicina, pues menos, ¿no? No se considera, además, el contacto que yo he tenido en el caso de terapia ocupacional, también de fisioterapia, en el caso de la Universidad de Alcalá, muchas veces los estudiantes no tienen la percepción de que se vayan a encontrar ningún conflicto ético. Es decir, ellos vinculan los conflictos éticos a la sexy bioethics que se decía esta mañana, ¿no?, a la parte de aborto, eutanasia, trasplantes, ¿no?, como lo gordo, ¿no? Sin embargo, la parte diaria, el quehacer, lo que forma parte realmente de la práctica de cada día, no es algo que se plantee o no se piensa que eso pueda plantear conflictos, lo cual da que pensar, ¿no? En la manera de plantear la asignatura, lo que tenemos son clases magistrales, ¿no?, con contenidos teóricos, y luego otra parte, esto es por el Plan Bolonia, está articulado así, en la universidad, y luego seminarios prácticos. Dentro de los seminarios prácticos los planteamientos son diversos también. Hay debates, hay utilización de recursos narrativos, películas, series ahora, literatura, role-playing, y se intenta también introducir, o está muy presente, por lo menos en nuestra facultad, la idea del aprendizaje del método deliberativo y el análisis de casos que luego se utilizan también en los comités de ética asistencial. ¿Cómo voy? Muy bien. ¿Sí? Vale. Pues seguimos para adelante entonces. En general, la percepción que tienen los estudiantes es bastante positiva, ¿no? Se toman a veces la asignatura, es verdad que es una María, y francamente yo no aspiro a más, quiero decir, pues María, pues ese oasis que tienen, oye, en mitad de... Yo además doy entre anatomía y bioquímica, así que imaginaos, o sea, llegan allí es como el momento en el que se habla de otras cosas, con lo cual, bueno, pues es un espacio que sí que es agradecido, ¿no?, en el sentido de que se recibe bien por la diferencia con otras materias, sobre todo en los primeros cursos. A pesar de esa percepción o junto con esa percepción,
hay una serie de dificultades que comparto también con vosotros. En los primeros cursos hay quien es muy partidario, ¿no?, de impartir esta asignatura en primeros cursos. Pues está la cosa como virgen, ¿no? El territorio está por explorar. Se pueden hablar de valores, hay mucha receptividad a esto. Ellos tienen como una idealización de la profesión enorme, llegan después de haber hecho mucho esfuerzo por estar allí, entonces se ven haciendo de todo. O sea, teníais que ver sus cursos intermedios de acción. O sea, se irían con el paciente, se meterían en su casa, se quedarían más rato si hace falta. Es decir, una cosa que, claro, tiende a ser muy idealista, poco realista, no conocen el contexto clínico, no conocen las restricciones del sistema, ¿no? Entonces, esto a veces, bueno, pues complica que poderles poner en situación. Así que lo que estamos intentando, una de las cosas que estamos cambiando es introducir dinámicas de role-playing o escenarios clínicos, pues que les pongan un poco de carne a los casos para que vean un poco, ¿no?, más en qué circunstancias se desarrollan los conflictos. Esto en los cursos del principio, pero ya cuando pasamos al hospital, amigo, empiezan los resabios, claro. ¿Por qué? Pues porque se exponen a la realidad asistencial. Es un choque grande con sus expectativas y lo que luego se encuentran allí. Cómo ellos querrían hacer las cosas o cómo pensarían que son las cosas y cómo es estar, como decía Juan Manuel, ¿no?, ahí al pie del cañón en primera línea, ¿no? Hay mucha presión además a medida que se va avanzando por el MIR, por otras asignaturas. Entonces, la bioética hay veces que ahí pues sí que se convierte completamente en una María, no se le ve el sentido, están como más en tensión y como más suspicaces. Hay un puntillo a veces como de suspicacia. Esto es todo muy subjetivo, ¿eh? O sea, quiero decir que esto lo podemos discutir. Pero, objetivo 5 minutos. Vale, yo me organizo. De hecho, bueno, os cuento esto como desde el punto de vista de la experiencia, pero sí que sabéis que hay estudios que han demostrado que el nivel de empatía va decreciendo en función de, según se va aumentando de curso, es decir, de primero a tercero la cosa va ahí, de tercero a sexto la cosa va bajando. Es decir, hay cierta verdad en esto que estoy comentando, ¿no? ¿Qué dificultades tienen a la hora de afrontar la asignatura o qué se detectan como problemas? Pues se tiende mucho, y este es un problema, a opinar y no argumentar. Es decir, ellos son, pues, su opinión, lo que creen, o sea, hay mucho apego a la propia creencia o su punto de partida y quizá les cuesta entrar en la deliberación. Hay dificultad para identificar conflictos éticos a veces, ¿no?, en las tomas de decisiones y demás. También para identificar valores. Una vez que se introducen además los principios, se les habla de autonomía, beneficencia, ¿no?, ya se agarran muchísimo a eso y otras cosas más concretitas se les olvida, no bajan quizá a ese tipo de cuestiones. Se cae también muchas veces en el legalismo, ¿no?, en esto que hablábamos, se recurre muchísimo a las leyes. ¿Y qué dice la ley? ¿Y qué me puede pasar si hago esto o hago esto otro? Que en el fondo tiene también su continuidad cuando se habla en posgrado o cuando seguramente estéis en contacto con profesionales y se dan formaciones. Enseguida lo que se quiere saber es qué dice la ley. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? ¿No? Entonces, hay mucha dificultad en plantear los problemas desde un punto de vista ético y no tanto jurídico o incluso deontológico. Se buscan recetas, ¿no? Claro, como propuestas de mejora posibles remedios, y voy ya enfilando hacia el final, pues yo creo que es importante tener como una presencia mayor a lo largo de la carrera, es decir, está muy bien estar al principio, pero quizá hacia mitad o hacia el final. Intentar hacer planteamientos que distingan, en esto ha insistido mucho David cuando ha hecho sus formaciones y de alguna manera yo me considero discípula suya en este sentido, que es hacer siempre una distinción entre la parte jurídica y la parte ética. Es decir, son dos niveles de debate. Tenemos el debate jurídico, que no creo que debiera estar fuera del contexto de la bioética, esto lo comentaba con Benja hace un ratito, tiene que tener su conexión, pero intentar, vale, esto dice la ley, pero la ley no te va a dar respuesta a todo. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista ético, ¿no?
Enriquecer el método deliberativo para darle carnalidad y no quedarnos solamente en, bueno, pues en el seguimiento de los puntos. Y ya voy con las preguntas para el debate y ya está. Vemos que la bioética es importante por la presencia, pero al final una se pregunta, igual es una preocupación compartida por vosotras y vosotros que formáis parte de los comités, ¿no? ¿Cuál es el alcance real, ¿no? Vemos el número de casos que llegan, los conflictos en los hospitales son mucho más numerosos, los conflictos que llegan a los comités son menos. ¿Qué capacidad transformativa realmente tiene, ¿no? Claro, nosotros lo vemos claro porque estamos dentro, pero ¿cómo convencemos a los que no lo ven? Quienes vienen a la formación igual ya tienen ahí un previo, ¿no? Pero ¿cómo captar, ¿no? ¿Cómo conseguir una mayor adherencia a este tipo de enfoques? Esto es una preocupación que tengo bueno, que me planteo continuamente en las clases, ¿no? Y por otra parte, la deliberación, que en el planteamiento de Diego Horacio, ya con esto voy terminando, es verdad que se ha planteado como el mejor de los métodos posibles, o por lo menos el que está más extendido, ¿no? Es el que más se utiliza en los comités, es el que utilizamos también en la formación, pero ¿cómo conseguimos ese complemento? Se habla de las consultorías de bioética que están consiguiendo resultados bastante espectaculares en la visibilización de los conflictos. Conozco algún estudio que se ha hecho en La Princesa a propósito de esto, pero ¿qué otras cuestiones podríamos añadir, ¿no? Entendemos y todos estamos de acuerdo en la deliberación, pero ver un poco cómo enriquecer y cómo convencer a los que no están convencidos hasta ahora. Y bueno, hasta aquí creo que ya está. Muchas gracias por vuestra atención. Pues muchísimas gracias, doña Rosana. Se ha ceñido muy bien al tiempo. Vamos con el segundo contendiente, que es don David Rodríguez Arias. Me siento muy agradecido de poder hablar de la experiencia que tengo de docencia y de la idea que tengo de la bioética para compartirla y para recibir vuestras impresiones. Yo imparto bioética en la Facultad de Filosofía de Granada, de la Universidad de Granada, y he tenido algunas experiencias en la formación a profesionales. Formo parte de la plantilla del diploma de especialización en bioética de la Escuela Andaluza de Salud Pública, claro, me queda al ladito de la facultad, y tampoco es que tenga tanta experiencia en formación. Yo me he dedicado sobre todo a investigar a lo largo de mi vida profesional y he tenido experiencias, la oportunidad de impartir docencia de forma más reciente. Llevo solo, entre comillas, 8 años dando clases de bioética. Pero sí que he tratado de aplicar el ideal que entiendo yo de lo que es la bioética, tanto al ámbito de la investigación como al de la formación. No sé si con total éxito, pero lo que voy a comentar ahora son, en parte, impresiones que tengo, que he compartido y que soy heredero también de ellas, de las oportunidades que he tenido de compartir con compañeras y compañeros como Rosana en este camino, pero yo no soy ningún especialista en docencia, ¿vale? No me dedico a la didáctica, no soy especialista en docencia en bioética, así que bueno, tomen por favor con reservas esta presentación. Bioética. ¿Qué se consigue una vez que uno ha recibido una buena formación en bioética y qué no se consigue? ¿A qué no deberíamos aspirar? ¿Qué expectativas no deberíamos tener cuando nos formamos en bioética? Y luego, ¿qué errores deberíamos evitar las personas que formamos en bioética? Hay muchas formas de definir la bioética y yo creo que una poco controvertida es decir que es un ámbito de reflexión multidisciplinar, eso es una condición absolutamente esencial para la bioética,
acerca de los aspectos normativos, es decir, aquellos que tienen que ver con el deber ser, con lo aspirable, no solo con lo que existe descriptivo, sino con lo que debería ser, y de valores relacionados con las ciencias de la vida, incluidas las ciencias de la salud. Entonces, ¿es un ámbito de reflexión? Sí, pero también es un ámbito de acción, porque en el caso del trabajo que hacéis en los comités de bioética, estáis haciendo cosas y no solo reflexionando, estáis realizando protocolos, interviniendo en la toma de decisiones, asesorando. Entonces, ¿tiene que ver con los aspectos normativos? Sí, pero antes que nada tiene que ver también con los aspectos descriptivos. ¿Cómo son las cosas? ¿Cómo piensa la gente? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la indicación? Todos esos son aspectos en parte descriptivos. De hecho, la relación entre hechos y valores es uno de los aspectos más problemáticos de la propia reflexión en bioética, ¿no? Tratar de diferenciar hechos de valores, bueno, pues podríamos decir que la bioética es en realidad el esfuerzo para comprender la relación entre hechos y valores, ¿no? en el ámbito de la salud. Bien, ¿para qué sirve formarse en bioética? Bueno, pues antes que nada habría que preguntarse a qué se dedican las personas que tienen algún tipo de formación en bioética. Bueno, pues participáis en los comités, a veces participáis en la redacción de informes y recomendaciones, formáis a público o contribuís a formar a público especializado y no especializado también. A veces participamos o participáis en medios de comunicación, siempre se nos llama a la bioética, ¿no? Bueno, ¿y qué opina la bioética, ¿no? ¿Qué opina de la bioética de este problema? Bueno, pues la bioética, no sé si individualmente tenemos autoridad alguna, ¿no? para dictaminar, ¿no? Esto lo voy a comentar a continuación. Y también nos dedicamos a investigar. La bioética es un campo de investigación relativamente reciente, pero vamos, a título propio hay muchos proyectos de investigación en el mundo sobre aspectos controvertidos relacionados con las ciencias de la vida y de la salud. Ahora bien, ¿qué capacidades son necesarias para desempeñar correctamente esas funciones? Bueno, pues algo de esto ha mencionado antes Benjamín. En Estados Unidos se diseñó un currículum bastante detallado, bastante sobre la consultoría ética. ¿Qué capacidades debe tener la persona que se dedica a la consultoría? Más ampliamente podríamos pensar en la bioética en general. Y esto es una cuestión bastante controvertida, porque la naturaleza de la pericia o experticia o la calidad de experto o experta en bioética es problemática en sí mismo, ¿no? Porque, por un lado, la bioética necesita habilidades, manejo de casos, manejo de teoría, capacidad de abstracción, capacidad de razonamiento, de deliberación, ahora lo vamos a ver. Pero, por otro lado, está en cuestión que las conclusiones a las que llegamos individualmente sobre lo que se debería hacer constituya una autoridad. ¿En qué recae la autoridad de los bioeticistas, ¿no? y de las personas dedicadas a la bioética? Sin lugar a dudas, entre esas capacidades está, ya lo ha dicho Rosana, la de identificar problemas. Yo me acuerdo cuando hice el máster de ética médica en París, estaba rodeado de otros estudiantes de diferentes disciplinas. A los de filosofía nos costaba menos identificar problemas, sin embargo no teníamos ni idea de las cuestiones técnicas, de los casos, de los procedimientos asistenciales, etcétera. Sin embargo, a los compañeros de medicina y ciencias de la salud, incluso a los juristas, sí que tenían otras habilidades. Clarificar conceptos es una tarea esencial de la bioética. Muchos de los debates y de las controversias se deben a una discrepancia no en los aspectos más normativos, sino simplemente una incomprensión o no compartir, el hecho de no compartir mismas definiciones. Por lo tanto, tenemos que hacer trabajo ahí en la idea de clarificar conceptos. Deliberar es otra dimensión importantísima. ¿Qué se entiende por deliberar? Bueno, pues en primer lugar, comprender las creencias y comportamientos de diferentes puntos de vista, hacer ese esfuerzo importantísimo, esencial, de hacer la tentativa, el esfuerzo de comprender qué motiva, qué razonamiento hay detrás de esos puntos de vista que no necesitamos compartir. Comprender diferentes puntos de vista es una exigencia bioética, compartirla no. Y se puede compartir puntos de vista sin compartirlos. Se pueden comprender sin compartirlos. Escuchar, esto requiere escuchar e incorporar otras voces, otros puntos de vista. Y luego justificar las propias creencias. Esto tiene que ver con el objetivo de la argumentación. Motivar. Argumentar es motivar
por qué algo nos parece correcto o incorrecto. Y en esa motivación tenemos que incorporar tanto descripciones sobre hechos o sobre, por ejemplo, cuánta proporción de la sociedad cree esto o cuál es el sentimiento que tienen determinadas personas al respecto de determinadas prácticas. Y luego también razonar, ir desde premisas hasta conclusiones. Y eso requiere un método que es la argumentación, que sigue unas reglas que si se infringen se cometen falacias, errores de razonamiento. Tenemos que aprender a evitar falacias en la argumentación. Y luego, a veces, somos capaces de resolver desacuerdos. Pero hay veces que resolver desacuerdos no es posible y debemos contentarnos con identificar las fuentes de los desacuerdos. Y esto ya es progreso en bioética. Bioética, bueno, pues esto es una pregunta que podíamos discutir y la someto a vuestra reflexión. Si la formación en bioética nos convierte en mejores profesionales, mejores consejeros, mejores ciudadanos, gestores, políticos o incluso mejores personas. Hay veces, yo tengo un compañero, Stuart, que ha sido un poco mi mentor, Stuart Youngner, que decía, bueno, cuando le decía a su mujer, bueno, ¿qué haces? Que estás todo el día en congresos, le decía a su mujer, bueno, yo me dedico a salvar al mundo del mal. Bueno, entonces la bioética puede creerse esto, que uno se convierte en un superhéroe, una superheroína, cuando recibe una formación en bioética. De hecho, cuando uno escucha a personas que ya han pasado por una formación, experto en bioética, se llamaba antes el diploma de especialización, pues parece que, bueno, yo ya he sido investido con esa capacidad, esa autoridad, ¿no? Para posicionarme y que todo el mundo me escuche a ver lo que tengo que decir, ¿no? Bueno, yo creo que la labor de la bioética es un poquito más modesta y más en equipo, sin que, bueno, en el caso de la deliberación en los comités de bioética, que al fin y al cabo es lo que nos reúne aquí, excluya la utilidad en la que yo creo de la figura del consultor. En bioética aquí estoy expresando un poco mi punto de vista, ¿vale? Bueno, en primer lugar, es importantísimo no manipular los hechos. Esto es casi una condición de toda conversación. Los hechos debemos esforzarnos por dar la mejor versión de la evidencia que esté a nuestra disposición. No debemos dar una versión sesgada, parcial de los hechos. Otra cosa que yo trato de evitar, por lo menos en mi clase, es la censura. Es decir, todas las opiniones deben al menos dejarse escuchar. Todas las opiniones, incluso las más arrebatadoramente insultantes. Yo estoy de acuerdo con que la gente escuche todas las opiniones. La ética ha evolucionado históricamente, civilizatoriamente, habiendo permitido que voces que eran muy sorprendentes a veces o muy disruptivas del status quo se escucharan. Estoy pensando en cuestiones como el racismo, la esclavitud. Hay cosas, visiones que parecieron en algún momento absolutamente aberrantes, que consiguieron hacerse el camino solo por haber escuchado las razones que habían detrás de ellas. Y por esto entiendo la actitud que implica tratar de hacer convencer de un determinado punto de vista normativo y presentarlo como si fuera el estado de cosas, la verdad sobre los hechos, ¿no? No distinguir adecuadamente lo que son las opiniones de los argumentos, no distinguir lo que son los hechos de los valores, puede convertirse en formas o puede ser la premisa del adoctrinamiento. El adoctrinamiento en cuestiones éticas es bastante peligroso porque implica una especie de una actitud servil o dejarse adoctrinar, esperar que el bioeticista te ilumine sobre cómo deberían hacerse las cosas implica un cierto servilismo moral. Y esto es todo lo contrario a la actitud crítica que se espera de la bioética. Crítica en el sentido de cuestionarse la justificación de todo lo que se nos viene dado, más aún cuando son afirmaciones de naturaleza normativa.
El activismo es algo que también suele contaminar la labor docente. Hay veces que estamos ante el alumnado para convencerles de las bondades o maldades de determinadas posiciones, y esta yo creo que no debería ser el objetivo de la bioética en general, y si me apura, menos aún en el caso de la docencia, donde el profesor de alguna manera tiene una posición jerárquica y puede interpretarse que sus opiniones tienen validez más allá de ese ámbito individual. Entonces, yo entiendo la bioética, por lo menos, no como el esfuerzo de justificar determinadas posiciones, sino como dar las herramientas al alumnado en particular para que esas personas se formen de forma más cualificada, más argumentada, su propio punto de vista, sea o no discrepante con el que tiene, pues, por supuesto, el profesor u otras personas. Y otra cosa que hay que evitar es el aislamiento disciplinar. La naturaleza de la bioética es interdisciplinar. Plantearlo como un reino de taifas o incluso de forma más sutil decir, bueno, es que para entender mi punto de vista tendrías que ser filósofo, tendrías que ser médico, tendrías que estar ahí al pie del cañón como yo estoy. Bueno, pues explícame lo que estás viviendo y a ver si podemos dialogar. Porque es que si no estás haciendo eso, estás excluyéndome de ese diálogo. No sé qué tal vamos de tiempo. Me queda un minutito para contar una historia de un profesor de ética. Yo creo que tiene toda la pinta de ser filósofo. Y viene a ser así la historia. Dice, este profesor de ética decía, se presenta un día ante los alumnos de clase, planta un bote vacío y tiene 3 bolsitas al lado y llena el bote primero con pelotas de tenis y pregunta al alumnado, hasta arriba, ¿no? Dice, ¿está lleno el bote? Y dicen todos, sí, está lleno, está lleno. Pero luego coge otra bolsita de canicas más menuditas, lo echa y claro, las canicas se van metiendo entre las bolas de tenis y dice, ¿y ahora? ¿Está lleno el bote? Y dicen todos, pues sí, ahora está lleno. Luego coge la tercera bolsa que tenía arena y lo llena el bote con la arena. Y dice, bueno, ¿y ahora creéis que está lleno el bote? Y decían todos, pues unánimemente, ahora sí, ahora por fin ya está lleno el bote. Y dice el profesor, pues mira, la vida es esto, ¿no? La vida, las pelotas, pues son las cosas más importantes de vuestra vida, pues vuestra familia, vuestros hijos, el amor de vuestra vida. Luego, las cosas, las canicas representan otros valores importantes, vuestro trabajo, vuestras posesiones, la casa, el cochazo que tenéis, en fin, estas cosas que tienen importancia pero que no son tan importantes. Y la arena es las pequeñas cositas ya que tienen muchísimo menos valor. Entonces se levanta un alumno, a veces nos sorprendemos de lo que traen los alumnos a clase, trae una cerveza y coge y echa la cerveza en el bote y le dice al alumno, pues no importa lo llena que esté tu vida, siempre tendrás tiempo para una cerveza. Entonces, nada, simplemente, pues eso, preguntarnos quién es el que estaba dando una clase de ética en esa situación. Y nada, muchas gracias. Bien, don David. Vamos relativamente bien de tiempo. Ahora nos va a sorprender con su disertación doña Ángela Ortega. Por barba, viento en popa toda vela. Vamos a coger los mandos de este momento. Mientras que hable la presentación, primero mi agradecimiento, ¿no?, a la invitación y a la mesa. Es posible que algunos de vosotros, quizás yo misma en otro momento, no hubiera encontrado mucho sentido a esta mesa. En este momento se lo encuentro plenamente. Y agradezco mucho que se me haya invitado, pero hubiera dado igual quién hubiera estado, porque creo que lo fundamental es que desde la perspectiva de los comités de ética, de la articulación sanitaria, empecemos a pensar qué pasa con la formación, empecemos a pensar o sigamos pensando, ¿no? Pero tengamos un espacio especial deliberado para que podamos juntos reflexionar sobre esto.
Ya me han presentado y ahora esto a ver si pasa. 2005 terminé el máster de bioética y en ese tiempo era difícil que una enfermera pudiera ser máster en bioética, porque los máster, bueno, aquí en Andalucía estaba el título de los Hermanos de San Juan de Dios y en ese máster se podía acceder si tenías una licenciatura. Yo daba la casualidad que había accedido a una licenciatura en enfermería por una universidad holandesa y tuve la suerte de poder terminar el máster, que era prácticamente la misma formación, pero con un trabajo fin de máster. Con lo cual, bueno, pues me diferencié de otras compañeras enfermeras mías que consiguieron el título de experto porque hice el máster. Eso me ha posibilitado montones de historias, porque he sido la enfermera en comité, en mesa, en congreso, en curso, en donde queráis, ¿no? Y no porque tuviera ni mayor ni menor conocimiento, ni habilidad, ni estrategia, sino sencillamente por la oportunidad que me dio la historia. Yo decía antes David, bueno, la formación posgrado es una oportunidad, pero no vamos a descubrir el mundo, no vamos a cambiar el mundo. Es verdad que no, pero a mí sí que me cambió el horizonte profesional la formación en bioética. Me lo cambió radicalmente. Desde 2005 y por acuerdo con sociedades científicas llevo formando con mayor o menor habilidad a profesionales de enfermería de toda Andalucía y hemos hecho pues caravanas de formación por todas las provincias andaluzas en el acuerdo estos de SAS con otras sociedades científicas, SASANE en este caso. Hemos dado varias vueltas a Andalucía formando a bastantes profesionales, junto con otros compañeros, bastantes profesionales de Andalucía. Y tengo que reconocer que cada vez, cuando me dirijo a un público como vosotros, lo hago con mucha prudencia, con más prudencia y cada vez con más conciencia de todo mi desconocimiento. Por eso quiero estructurar este momento reflexivo en el que comparto con vosotros mis inquietudes y ya está, no tengo más objetivo que ese, ya que se me da la oportunidad, en dos partes. Una, la docencia posgrado y otra, la docencia pregrado. Empecemos con la de posgrado, que lo mismo os interesa más y si no ya podéis desconectar. En cuanto a la docencia posgrado, a mí me parece que es una preocupación grande para mí y a la vez una oportunidad que la bioética no sea una línea preferente de formación en los centros. Yo creo que falta articulación de formación en bioética. Y realmente es una oportunidad porque se acaba de poner en marcha la nueva estrategia de formación, donde hay, bueno, pues objetivos que serían muy adecuados para iniciar una apuesta fuerte y sincera por la formación en bioética en los centros. A veces la gente que se tiene que formar se busca la vida. Por esto la segunda preocupación. Hay, yo creo que ahora bastante moda, y eso está muy bien, no me preocupa eso, me gusta la idea, ¿no? Sobre todo en cargos intermedios, cargos de complejidad en el hospital, de la formación en alto nivel, la docencia en el máster de experto, ¿no? En la escuela andaluza, pero no tanta moda en la formación continuada de los profesionales. Es difícil incluso que te acrediten un curso, a no ser que tengas mucha gente que esté respaldando ese curso y luego se hace y no hay mucha gente. O sea, es difícil que la formación continuada, que es la que puede asegurar que haya continuidad en los profesionales sanitarios y que se siga trabajando, esté realmente metida en la formación transversal de los centros. Y por último, me preocupa una cosa y lo voy a decir con toda sinceridad, no sé qué pensarán, pueden estar totalmente en desacuerdo, pero me preocupa que al menos hasta ahora me parece que ha habido como dos caminos, ¿no? Uno, los comités de bioética, la estrategia de bioética, las líneas de bioética y por otro lado la humanización. Para mí, el máster que hice era máster en bioética y humanización de la asistencia sanitaria, era lo mismo, no lo mismo, es diferente, ¿eh? Pero si la humanización tiene varias patas, para mí una de ellas irremediablemente es la bioética. Y hasta ahora en los centros, ya no digo en los planes, sino en los centros realmente, se reúnen los comités de humanización, se reúnen los comités de bioética, pero no hay imbricación de eso. Y eso me preocupa fuertemente, porque cuando hacemos humanización, ¿qué hacemos si no hay bioética? ¿Qué hacemos si no nos preocupamos que es la dignidad humana? ¿Qué hacemos si no están presentes los valores? ¿Qué es lo que se hace con la humanización? La humanización tiene otras patas, ¿no? Tiene la relación terapéutica, tiene el cuidado de los profesionales, pero si el cuidado de los profesionales no metemos la formación en bioética que los proteja de un sufrimiento moral, como el que han tenido muchos profesionales en esta pandemia, y así hay estudios que ya lo verifican, ¿qué hacemos si no está metida la bioética como un entramado fundamental? Esas son mis tres grandes preocupaciones.
porque claro, hay una frase que pongo aquí mucha gente, Gómez, Bermejo, Marx, ¿no? Porque todos he encontrado distintos autores, distintas ponencias en las que dicen la humanización es una cuestión ética. Es una cuestión ética, o sea, lo tenemos que hacer porque éticamente es plausible, pero además es una cuestión de ética, ¿vale? La tenemos que incorporar. Esa es una gran preocupación para mí. Hay otra preocupación, que la formación que hay en gran parte puede estar centrada en la ética del deber, en la deontología o en el desarrollo normativo. Ahora hay muchas formaciones, habéis visto cuando lo explicaba Maribel, muchas formaciones centradas en la eutanasia. ¿Por qué? Porque ha salido una ley. Ojalá hubiéramos tenido tiempo para antes no solo formarnos, sino en cuanto a conocimiento, sino una formación que nos permitiera reflexionar sobre los problemas que nos pueden generar a nivel personal, a nivel grupal, a nivel técnico, a nivel de equipo, la situación de la eutanasia. Cuando trabajamos solo la ética del deber, se olvida la ética de la alteridad, la ética de la virtud y otro mucho desarrollo de la ética que tiene que estar imbricada en el trabajo continuo de los profesionales. Ya está, hay bastantes estudios de investigación que demuestran que la ética del deber no es suficiente para cambiar los sistemas sanitarios. Hay uno muy reciente sobre cómo fue la implementación de la ley de muerte digna en Andalucía, de 2010, ¿no? En 2015 se publicaron varios artículos en lo que el axioma básico o la conclusión general era la ética del deber no ha sido suficiente. Hay leyes, pero no se están cumpliendo. Que sensibiliza a los profesionales y que los atrape. Fijaros, un estudio que hicimos sobre la eutanasia y la percepción de los profesionales de enfermería en toda Andalucía. Solamente ahí había un 17 y pico, no se ve, no era la intención que lo vierais, solo que vierais la presentación. Un 17% aproximadamente es lo que decían en ese momento, antes de la puesta en marcha, que objetarían, que harían objeción de conciencia. Pero en un 96%, tanto los que dijeron que objetarían con toda claridad, como que los que dijeron que no, todos decían que tenían falta de formación en ética. ¿De dónde salió esa decisión de objetar? ¿De qué reflexión profunda en torno a sus valores y creencias y el conflicto que se genera con la eutanasia salió la decisión de objetar o no de objetar? Por lo tanto, una cosa que me preocupa mucho es que tenemos que dar una vuelta a la formación respuesta. Tenemos, al revés, tenemos que hacer una formación que dé respuesta a las necesidades, no que sea una formación que de repente reaccione. Hay una ley y reacciona. En cuanto al pregrado, y creo que esto también, yo ahora os cuento, ¿no? Ahora llevo 12 años trabajando en la facultad y dando clase en algo que tiene que ver con la bioética hace 5 años. ¿Por qué? Pues porque es complicado. Es complicado. Y me interesa mucho que lo compartamos, que lo reflexionemos, porque tiene que haber cuestiones de ámbito más político, no ciudadano, ¿no? Sino la política, de las instituciones políticas, de la toma de decisiones a nivel de los grandes cargos, que nos organicemos para que esto podamos repensarlo de otra manera, ¿no? En cuanto a enfermería, aquí están las universidades en las que hay alguna asignatura que se parece a algo que tiene que ver con la bioética. Ética en legislación, enfermería clínica y problemas bioéticos, ética y gestión de enfermería, ética, legislación y deontología de enfermería. Cada una se llama de una manera distinta, cada una tiene un creditaje distinto, cada una responde a unas competencias diferentes, con lo cual la formación es absolutamente heterogénea, ¿vale? Es Bolonia en su máximo esplendor, ¿no? Me preocupan los contenidos. ¿Quién le da los contenidos? Pues el profesor que esté, que lo decida. Me preocupa la temporalización, y aquí hablaba la compañera Rosana, y pasamos a otro, de que en la mayor parte se da en primero o en segundo. Efectivamente, se da en la mayor parte en primero o en segundo. Sí, los alumnos vienen muy predispuestos, pero no tienen experiencia, y la primera base para la bioética, el primer lugar donde se hace la bioética es en la experiencia. Decía una frase, a ver si me sale bien, primus vivere dein filosofare, ¿no? Qué bonita frase. Seguro que vosotros decís mejor que yo. Pero bueno, primero vivir y luego filosofar. Lo primero, la experiencia. Alumnos que no tienen experiencia difícilmente pueden llegar a pensar qué significa verse al lado de un paciente terminal que solicita la eutanasia, o verse al lado de una persona que necesita solicitar un IVE, o otras muchas cosas. Quien rechaza una transfusión, o montones de escenarios clínicos que todos tenéis en vuestra cabeza. Es difícil,
Bueno, ¿cómo estamos haciendo? Esto es una preocupación, pero estamos haciendo algunas oportunidades, poniendo en marcha algunas oportunidades. Fijaros, la proporcionar experiencia lo podemos hacer de 3 maneras. Primero, la narración de la experiencia vivida de cada educando. Hay que introducir los motivos por los que los educandos accedieron a la profesión sanitaria que sea. Tú me avisas cuando me queda un poquito de tiempo, ¿vale? Vale. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos, cuando al principio del curso preguntamos, ¿por qué venís?, ¿no? Hay un porcentaje muy alto de profesionales de enfermería que acceden a su profesión porque estuvieron enfermos y no lo trataron bien, estuvieron enfermos y los trataron fantásticamente, quieren ser como la gente a la que atendieron, o tuvieron un familiar enfermo y en cualquiera de las dos casuísticas. Vienen motivados por experiencias propias. Utilizamos la experiencia propia para el aprendizaje. Hay otro nivel de experiencia, el del profesor, ¿vale? O el educador. Para esto comparto con David completamente lo que ha dicho, ¿no? A mí algunas veces me dicen los alumnos, pero es que eso lo dicen ellos. A principio de curso nos parece que eres progre, ¿no? A media de curso decimos, esta tía es súper conservadora. Y a mitad de curso no sabemos lo que piensa. Y ese es el objetivo. Una de las cosas que a mí más me preocupa es la congruencia y la autenticidad. Uno no puede andar por los centros dando bioética y luego tomando decisiones que nada tienen que ver con sus argumentos o con su postura ante las situaciones. Y eso es una preocupación que me gustaría compartir con vosotros para ver cómo nos cuidamos las personas que de alguna manera somos responsables en el ámbito de la ética, ¿no? Yo recuerdo que tuve un problema personal y estuve mucho tiempo sin pasar por un sitio, porque no había respondido como yo quería. Y decía, ¿cómo me vean? ¿Qué van a pensar? Para que lo sepáis, hemos utilizado gamificación. El curso anterior, no, el otro, no, el anterior. Hicimos una cosa sobre la intimidad. Llegaron a clase y les dije, vamos a trabajar la intimidad, pero antes de eso quitaron los calcetines y quedaros descalzos, ¿no? En verano están todos descalzos, con las chanclas, pero era invierno y tenían todos sus zapatitos. Y la mayoría no quiso quitarse. Algunos ni siquiera se quitaron los zapatos, otros solo los calcetines, otros miraron los calcetines antes de ver cómo los tenían, ¿no? Y cuando hicieron el portfolio de la asignatura en el que me informaban con qué habían aprendido, decían que esa experiencia era con lo que más habían aprendido en todo el curso. Y dije, madre mía, pues entonces poco han aprendido. Pero nos dio la idea, ¿no? Una gamificación a través de la intimidad y la confidencialidad. O sea, nos metemos en una sala, les decimos 4 pistas, una de contenido teórico, tienen que contar un secreto, tienen que vestirse con las batas de hospital y tienen que buscar las llaves y con eso abren la sala, ¿no? Os aseguro que proporcionar experiencia les ayuda a pensar y a reflexionar. Otra cosa que estamos haciendo es la simulación. ¿Se puede hacer simulación en bioética? A lo mejor estoy un poco alocada, ¿no? Pero yo creo que sí. Y el año pasado hicimos un congreso de bioética en el que la experiencia de los alumnos fue fantástica. Hicieron todo lo que hay que hacer. Además, nos hicimos un convenio de colaboración con otra asignatura de bioestadística, ¿vale? Porque ellos tenían que hacer un trabajo de estadística a la vez que hacían el congreso, tenían que hacer su plataforma, su web, todas sus cosas. Y la verdad es que fue una experiencia para ellos maravillosa, porque tuvieron que pensar muy bien qué iban a decir acerca del tema que habían elegido. Tuvieron que buscar la evidencia, pero también la experiencia de gente. Tuvieron que entrevistar, tuvieron que armar su comunicación. Tuvieron la experiencia de ser responsables, de decir qué había que proponer en un caso concreto de una situación concreta de un conflicto de ética. Por lo tanto, la simulación yo creo que es una cosa que nos podemos plantear ya. Vamos a iniciar con cuidado, con cariño, con buen trato hacia nuestra disciplina, ¿no? Pero vamos a iniciar la simulación. Y otra cosa que me preocupa, y ya creo que con esto voy terminando, es la perspectiva de la sociedad. Con el permiso de Lidia Feito, que ella nos lo enseñó en el máster y me dio permiso para replicarlo, ella hacía un juego, ¿no? Hacía una pregunta, soy periodista, a lo mejor lo habéis hecho casi todos, ¿no? Sois periodistas, estáis con inmunidad diplomática en un país de América Latina y os dicen, están todos reunidos en la Plaza del Pueblo, 10 personas, a estas 10 personas vamos a matar y el periodista, porque había un asalto del Estado, ¿no? Un asalto del gobierno, estas 10 personas las vamos a matar, pero si tú decides quién muere, no matamos a nadie, matamos a una persona sola.
Y si tú decides no implicarte y no matar, pues sencillamente te matamos a ti y a todas las personas. Durante 12 años quizás lo he ido haciendo y había una ola, o todos se pasaban al no matamos, ¿vale? Principialista, el valor, y el resto 3 o 4 se quedaban ahí con mucho apuro, ¿no? Os puedo asegurar que el año pasado no hubo nadie en la parte de no matar. Vamos a ver, Ángela, es que no hay ninguna duda. O sea, o mato a uno o morimos 11. 11, 1, valor, la vida, lo que tú quieras. ¿Qué vale más? ¿11 o 1? Pues, pero tienes que matar tú, sí. Estamos en una generación un poco diferente, en una sociedad líquida, que decía Bauman. Tenemos que cambiar la perspectiva. Para educar en una sociedad líquida, tenemos que hacer una educación líquida, que sepa meterse por los rescondijos, entre las piedras, entre las bolas, ¿no? Y sepa hacer otro tipo de cuestiones. Por último, creo que el reto de la formación profesional es lo que decía Charte, ¿no? Culmina en la adquisición de virtudes intelectuales y morales que posibilitan la contemplación intelectual, que es el segundo hábito del corazón, dice él, ¿no? La bioética debe introducir a los profesionales en esta tercera etapa de formación. No es la primera, que es la experiencia. Cuando no la hay, vamos a intentar darla. No es la segunda, que es la reflexión, sino en la tercera, que es la contemplación intelectual o la deliberación, haciendo una síntesis muy atrevida, ¿no? Pero el verdadero reto es que la gente piense, que la gente reflexione, que los profesionales tengan su criterio y que sean capaces de deliberarlo con otro y ponerlo abiertamente a la reflexión y a variarlo incluso. Eso es lo que creo que está el núcleo de la bioética, no en axiomas bien entendido y bien practicado, siguiendo a unos o a otros, sino una reflexión muy abierta, con mucha capacidad de diálogo y con mucha capacidad de mirar, de contemplar las situaciones desde un punto de vista intelectual y humano. Muchísimas gracias a los 3 ponentes. Rosana ha empleado 17 minutos, don David 14 y aquí la estrella de la mañana, Ángela 18 también. Así que ahora vamos a proceder a un pequeño turno muy rápido de preguntas. Hay aquí un muchacho jovencito nuevo en esto. Pregrado ética, pues hubo una vez una persona que me dijo, a mí como ciudadana me intranquiliza enormemente el que me digas que la ética es una María en la formación de los médicos. Y me dejó con las patas colgando. ¿Cómo podemos hacer una asignatura que genere afición, que genere inquietud, pero que no sea una María? Es difícil, es decir, generar afición. Yo aspiro a generar afición personalmente hasta ahora, ¿no? En generar afición y en que se encienda la bombillita y la chispa de que igual esto hay que darle una vuelta. Igual esto, porque no creo que esté en manos, francamente, de los docentes, y esto es una de las, o sea, con la bioética, me doy cuenta, escuchando a mis compañeros, la cantidad de cosas que me quedan a mí por decir. Espero que luego tengamos oportunidad para compartir, vaya, más que nada. Una de las cuestiones es pensarnos como héroes o superhéroes de estoy arreglando, ¿no? Estoy evitando el mal o estoy como docentes. O sea, yo creo que aquí es una implicación institucional para que tenga una presencia mayor. En medicina creo que implicaría una manera diferente de plantear, para mí, el grado entero. Es decir, el grado está absolutamente volcado en una formación especializada, técnica, incluso en las básicas en primero. Anatomía ocupa más, en el caso de la Complutense da más horas todavía de las que le corresponde y es fundamental y es muy importante, y no le resto yo importancia aquí a esto, ¿no? Pero está tan volcado y tan enfocado en esto que lo otro queda pues un poco como una florecilla ahí, ¿sabes? Entonces,
Yo creo que tiene que ver con un planteamiento más institucional, más estructural, que desde el punto de vista de la docencia lo que puedes ofrecer es que aquello no se convierta en una tortura, que vean la importancia, que tengas tu implicación. Pero para poder cambiar la configuración de qué asignatura es una María y cuál no, creo que eso tiene que ver con el planteamiento de toda la formación, del conjunto de la formación. Si no hay una apuesta por eso y simplemente decimos, no, la biblioteca es muy importante, vale, sí, pero si mi presencia son 3 créditos en toda la carrera, luego ya llega medicina legal y forense y medicina legal, perdón, y meten un poco más, pero si esa es la presencia, pues es difícil que ellos mismos se lo tomen en serio, ¿no? No es pregunta, en el MIR creo que hay una pregunta sobre esto, por lo cual eso sería lo que diría. No sé si David y Ángela. Yo creo que es a nivel institucional, pero de todas formas los que tenemos que pensar que no es una María somos y pelear mucho mientras que la estructura de los currículums sean iguales. Tenemos que pelear mucho los que estamos en el ámbito de la docencia. Al menos en mi universidad, desde que entré estoy peleando porque haya alguna asignatura de biótica y ahora lo que he logrado es que haya dentro de una asignatura que se llama Enfermería y Nuevos Retos en Salud, una parte de bioética. ¿Es una María ahora? Yo creo que no. Yo me empeño en que sea una cuestión que los alumnos tienen que estudiar, tienen que trabajar, tienen que prepararse, tienen que saber de lo que estamos hablando. Y yo me la tomo muy en serio. Creo que es lo único que podemos hacer, que uno se lo tome muy en serio para que los alumnos se lo tomen muy en serio. O sea, y yo creo que en ese ámbito estamos, ¿no? Asumir que es una María a veces es lo que menos nos hace sufrir porque si no es difícil, pero bueno, hay que tomárnosla muy en serio y luchar, es una lucha de poder, ¿no? Luchar en los claustros para que tenga una importancia dentro del currículum porque la tiene y hay que defenderla. A veces es como en el ámbito sanitario, a veces no se sabe que la tiene y hay que decirlo. La tiene por esto, por esto, por esto, por esto. Y estamos haciendo esto, esto, esto y esto. ¿Y cómo podéis hacer esto si no hemos pensado en lo otro? Entonces, por ahí creo que va, sin tener soluciones ninguna. Ética médica tiene 3 créditos en medicina, en tercero. Así que creo que estamos razonablemente bien, que podríamos estar mejor. Pero yo creo que es el problema que el mismo que decía antes, si las instituciones sanitarias no creen que esto sea importante, las instituciones docentes les cuesta trabajo que es creer difícilmente. Creo que hay un cambio que tiene que venir de lo que podamos, iniciativas sugerentes como la que habéis planteado, una mesa en la que hay una enfermera, un filósofo, un médico y una fisioterapeuta. Quiero decir, esto de la multidisciplinaridad no es teórico en esta jornada. Es decir, hemos querido que fuera así, porque estamos implicados todos. Pero yo creo que lo de hablaba Benjamín de la ética política y estas cosas a mí me quedan muy lejos, pero es que si no llegamos ahí difícilmente, porque son decisiones institucionales. ¿Es verdad? ¿Esto es necesario? Pues esto hay que darle tiempo, dinero y espacio, y si no, todo es tontería. Creo que eso es así. Luego podemos tener ideas, sugerencias, hacerlo más o menos fonítico, el roleplay, el teatro, está muy bien y eso hace que la gente se enganche. A mí me sorprende que dando nada de asignatura de ética, 10 años después un estudiante te diga, hombre, usted me dio clase y... ¿no? Porque uno parece que no, comparado con el catedrático de no sé qué, pues uno no es nada. Pero sin embargo, a veces tocamos el corazón, lo decías antes tú, ¿no? Y bueno, a veces llegamos ahí a ese punto de la reflexión personal y moral que todos tenemos y llevamos a cuestas. Pero hacen falta decisiones que son políticas. Bueno, como todo lo que es medicina, el diagnóstico es imprescindible para hacer un tratamiento adecuado, ¿no? Yo creo que negar la realidad es complicado. Es decir, yo no pienso que es una María, como es lógico, como profesor de ética, pero si los alumnos lo piensan, algo estamos haciendo mal. Es decir, o la sociedad, o nosotros, es decir, yo tengo más experiencia en medicina. En medicina uno de los problemas es en la formación y el desarrollo curricular es el MIR. ¿No? Es decir, a partir de cuarto empiezan a preocuparse del MIR. Y una evidencia de que
de que la ética, bueno, importa poco, ha sido los últimos exámenes de MIR que han entrado preguntas de ética y ha habido que anularlas por erróneas, ¿no? Es decir, ni los que ponían las preguntas tenían noción, ¿no? Pero no era un error pequeño de esa, no tenían noción. Bueno, esa es la realidad, ¿eh? Esa es la realidad. Yo soy absolutamente optimista, es decir, porque las cosas van a ocurrir, sí. O sea, llegará un día, ¿no?, en que realmente la ética, la ética asistencial, la ética clínica, la bioética, ¿no?, que quizás es un concepto más amplio, va a tener un papel clave en la curricular, segurísimo. O sea, segurísimo, porque la sociedad, porque no viene en Google. Y como no viene en Google todavía, pues los científicos técnicos es más fácil que venga en Google la bioética como tal. La bioética de este paciente que voy a tratar todavía no viene en Google. El tratamiento antibiótico sí, pero la bioética todavía. Y eso va a hacer preocupar a la gente. Y es un problema que no es solamente en España, es decir, es también en toda Europa. Es decir, y lo digo en cuanto a las estrategias. Una de las estrategias es hacer un diagnóstico correcto y seguir insistiendo en lo que va a ocurrir. Pero otra, y lo digo porque ahí sí ha habido un paso adelante, es decir, en Europa, hablo de la Unión Europea de Médicos Especialistas, es decir, hablo de médicos pero que también certifica, no solamente médicos, sino también enfermería, etcétera. Es decir, uno de los problemas era que no existía el área temática de bioética. Existen otras, pero no era la temática de bioética. No existe. Bueno, va a existir. Es decir, una iniciativa que hemos tomado desde España, es decir, en concreto desde España, ya nos ha apoyado Grecia y en la próxima reunión de la OEMS ya se va a crear la Federación Temática de Ética Clínica. Bueno, es un buen paso. Es decir, ¿por qué? Porque además de esa manera, bueno, pues en la universidad, los decanos, ¿no?, y ahí es donde tenemos también que los decanos entenderán que algo se les está quedando fuera, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos que ir con todas las estrategias. Y lo digo, yo soy optimista. Lo que pasa está claro que la conferencia de decanos tiene también mucho que decir en este tema, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos que utilizar todas las armas de algo que va a ocurrir e intentar que lo que ocurra cuando nosotros estemos aquí y no después, pero que va a ocurrir seguro, seguro. Nos estamos pasando de tiempo. Una última intervención. Lo siento por usted, pero usted ha hablado antes. Soy Blanca Sánchez, soy enfermera asistencial de aquí, miembro del comité de Ética-Sur y soy profesora de aquí de la Universidad de Sevilla en grado de enfermería en la asignatura de Ética y Legislación. La pregunta es para todos, pero sobre todo para Rosana y para Ángela. La disparidad de formación es tremenda, tanto es que no podemos convalidar ningún crédito de CTS de ningún alumno que venga fuera de Andalucía. Pero me ha surgido la pregunta a una pregunta que tú has hecho, Rosana, de ¿qué esperan los alumnos de la asignatura? Y yo la pregunta que me hago muchas veces cuando veo los planes de estudio y cuando yo empiezo cada año es ¿qué espera la sociedad de la formación de nuestro alumnado, de toda la formación de los sanitarios, de los médicos y los enfermeros? Yo creo que ahí es donde está más el quid de la cuestión, creo yo, ¿eh? Porque si nosotros no le damos formación que espera la sociedad, como la Cortina comenta, el constructo de la profesión sanitaria, pues como no responde a lo que los pacientes y la sociedad en general necesitan, lo buscan en otros sitios. Esa es mi opinión. Quería saber vuestra opinión. Gracias. Gracias por tu intervención. Yo estoy bastante de acuerdo, la verdad. Es como devolver, es decir, ¿qué espera la sociedad? Una cosa que he compartido con los alumnos en alguna ocasión es, si preguntamos a la gente qué es lo que espera de una enfermera, de una médica cuando se le atiende, te dice una cosa muy diferente a lo que te cuenta una médica, una enfermera que cree que debería darle a esa persona, ¿no? Es decir, pues busco que me escuche, que me eche el rato, que se haga cargo de la situación, que me explique qué impacto va a tener esto en mi vida, etcétera, etcétera, ¿no? Si se le pregunta al profesional sanitario, lo que dice es pues que tiene que contar muy bien el diagnóstico, qué consecuencias puede tener el tratamiento, que no sé qué. Entonces, justamente sería, ¿no? Tenemos el espacio en esas asignaturas con sus apellidos y con su de intentar aproximar eso, ¿no? Es decir, estar pensando en qué están esperando de ti, más allá de todo ese bagaje técnico que está fenomenal, pero qué está esperando de ti la persona a la que estás atendiendo, su familia y la sociedad en su conjunto. Yo estoy bastante de acuerdo
con eso, ¿no? E intentar construir en ese sentido. Aportación. En un estudio que hicimos recientemente, ¿no?, subvencionado por la Consejería, sobre qué pedían los cuidadores de las personas que habían fallecido en Andalucía, ¿no? Porque a los que habían fallecido no se lo podíamos preguntar, pero tenía que ser las cuidadoras. Había dos cosas que querían. Digo, por si sirve de apunte de qué quiere la sociedad. Es un estudio de investigación en toda Andalucía, multicéntrico, que está publicado. ¿Qué quería la gente? Dos cosas. Una, competencia técnica en los profesionales. Otra, buen trato. Cuando intentamos definir buen trato, al inglés, para publicarlo, era muy difícil, porque el buen trato es una cosa como muy de aquí, ¿no? Cuando categorizamos los contenidos de la información acerca del buen trato, se referían fundamentalmente a el respeto a la dignidad de la persona, a las habilidades de escucha y de relación de ayuda y de compasión, y a la deliberación en conflictos éticos. Esa fue nuestra lectura. La gente te dice, quiero que me diga qué enfermedad tengo y que me trate, pero no te dice, necesito una analítica, necesito un tórax, necesito... No, te dice, quiero que me diagnostique y que me trate. La gente nos dice, creo yo, que queremos competencia técnica y articulamos la competencia técnica. Queremos buen trato, vamos a articular buen trato en la formación de los profesionales y en los centros sanitarios. Esa es mi opinión. Respondiendo a estas preguntas, yo creo que debemos plantearnos si la bioética es una cuestión de excelencia, es decir, de que, bueno, que no es estrictamente necesaria, pero nos hace mejores profesionales, o si por el contrario es una formación sin la cual no podemos ser buenos profesionales de enfermería, de medicina. Creo que debemos responder a esta pregunta. Yo tiendo a pensar que es una cuestión de mínimos, es decir, un profesional que no es capaz de plantearse cómo puede respetar a sus pacientes o cómo puede distribuir recursos o que no sea capaz de dar respuestas a cómo debe comportarse en un contexto clínico, es un profesional que no es buen profesional, no es que no sea excelente, es que no es buen profesional. Entonces, yo creo que debemos ya de una vez entender que la bioética, las capacidades a las que llega la formación en bioética son cuestiones esenciales, que no son ideales, no son absolutamente esenciales. Y quizá también debemos hacer mejor trabajo los formadores en bioética para estar seguros de que estamos dando esas capacidades en nuestras formaciones. El mensaje que tenemos que llevarnos para casa son conceptos tan sencillos como que tenemos que aprender a argumentar. Todos los profesionales de la salud tenemos que empezar a aprender a pensar de otra manera, que tenemos que despertar nuestro espíritu crítico y reavivarlo, estimularlo allí en los estudiantes, ya sean de pregrado o de posgrado, que tenemos que hacer mucho esfuerzo por intentar comprender, asimilar y potenciar, como bien ha dicho David antes, el tránsito de los hechos a los valores, que sí, que hay muchas dificultades en la formación continuada y en la separación entre humanización y ética, que tenemos muchas limitaciones, sobre todo de la ética del deber, que no seamos una ética a remolque, que estimulemos aspectos individuales que repercutan en la colectividad. Ciudadanos que creemos buenos profesionales que al final muevan las palancas necesarias para que la ética de las instituciones nos empuje y seamos todos mejores en nuestro servicio a las personas que nos necesitan. Y esta es mi modesta aportación. La bioética es un camino para la felicidad. Trabajemos en él.